Mari Goiti aquí nuevamente con un poco de la palabra de Dios para compartir con ustedes, y hoy les traigo 3 puntos importantes. ¿Por qué debemos sentirnos felices y en paz en medio de las pruebas? No estoy loca, no soy masoquista, lo dije bien. Debemos sentirnos felices y en paz en medio de las dificultades y las pruebas. Y hoy vamos a saber 3 puntos solamente del por qué. Así que vamos a comenzar. Para los hijos de Dios, la palabra de Dios está llena de promesas, llena de respuestas. Es el alimento que debemos ingerir todos los días para fortalecernos, para estar nutridos espiritualmente y para obtener las vitaminas que necesitamos para enfrentar cualquier situación en nuestra vida. El Señor Jesucristo nunca dijo que la vida sería fácil, nunca prometió una vida fácil, nunca dijo que seguirlo sería una vida en un lecho, en una cama llena de pétalos de rosas, muy relajados. Por el contrario, Él en su palabra dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces vamos a ver a la luz de su palabra qué es lo que Él nos dice sobre estos momentos de dificultades que a veces pasamos en la vida. Punto número 1. El punto número 1 que te quiero compartir y decir que en medio de una dificultad o una prueba, una situación difícil, Dios está con nosotros. Te voy a leer esto que dice en Isaías 43, versículo 2 al 4. Son unos versículos que a mí me encantan y que me han llenado de mucha esperanza cuando me he encontrado en situaciones difíciles en mi vida. Y la palabra de Dios dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, o sea, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. En estos Dios tiene promesas hermosas como esta para los que han puesto toda su confianza en Él, que han creído en su Hijo Jesucristo, y Él nunca nos dijo que no tendríamos problemas o dificultades en la vida. Aquí nos dice: aunque pases por las aguas, no te ahogarán. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. Yo soy tu Salvador. O sea que vamos a pasar por el fuego, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener conflictos en nuestras vidas. Pero lo precioso de todo esto es que Él estará con nosotros. Él nos salvará, Él nos dará la solución. Así que una de las bendiciones que podemos mirar en medio de las pruebas y dificultades, y creo que es la más importante, que es cuando vemos cómo Dios está con nosotros y nos lo muestra de muchas maneras, personas, circunstancias que Él especialmente puso ahí para nosotros. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez que estás en medio de un problema, una dificultad, y se aparece una persona con la solución, se aparece una persona con la respuesta a tu conflicto, que a lo mejor necesitas algo y de repente sale una persona y te da lo que necesitabas sin que tú lo hayas pedido. A veces pensamos que es una casualidad, que es una coincidencia, pero en los caminos de Dios no hay casualidades, no hay coincidencias. Todo Él tiene un propósito para cada cosa. Él puede usarnos a todas las personas, Él puede usar cualquier situación, cualquier persona, cualquier objeto, lo que sea, para bendecir nuestras vidas. Así que en el momento que estamos en una dificultad y de repente sale algo que es justo lo que necesitábamos escuchar, es justo lo que yo quería oír, es justo lo que yo necesitaba, no es casualidad, no es coincidencia. Dios está contigo y Él se preocupa por ti. El punto número 2 es que las pruebas y dificultades nos ayudan a aprender a ser pacientes. A veces en medio de la prueba y la dificultad nos desesperamos, nos sentimos mal, nos estresamos, nos llega la ansiedad. Pero aquí la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 y 4,
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Las pruebas son lecciones valiosas donde aprendemos muchas cosas que sin ellas, que sin esa prueba, que sin pasar ese momento difícil no podríamos aprender, como es el tener paciencia, como es el tener esperanza y crecimiento espiritual. No es fácil y a nadie nos gusta la dificultad, pero se aprenden muchas cosas y de algo negativo podemos tener un aprendizaje positivo. Así que esto es un beneficio también muy bonito, que en medio de la dificultad a veces nos estresamos, tal vez reaccionamos en maneras que no son muy buenas, nos ponemos de malas, nos ponemos desesperados, ansiosos, pero si nosotros confiamos en Dios y aprendemos a poner esa prueba en sus manos, vamos a ir aprendiendo a tener paciencia y saber esperar en Él. Vamos aprendiendo a descansar en Él. Hace un par de años yo pasé una prueba muy difícil y muy dura, y a mí mucha gente me decía: descansa en el Señor, descansa en el Señor. Y yo decía, pero ¿qué quiere decir esto de descansa en el Señor? ¿Qué quiere decir eso? Entonces un día, una tía que quiero mucho, mi tía Anabel, me explicó que cuando tenemos un problema y lo ponemos en las manos de Dios, es dejarlo ahí y estar tranquilos, estar felices, sin ansiedad, sin preocupaciones, porque ya se lo dejamos a Dios en sus manos. Pero que muchas veces los humanos tendemos a dejárselo a Dios y a volverlo a agarrar, dejárselo y volverlo a agarrar. Y es verdad. Entonces poco a poco yo fui aprendiendo y me fui dando cuenta que ese era mi problema. Yo con mi boca le decía a Dios: aquí está mi problema, se lo entrego, se lo dejo, pero tarde que temprano lo volví a agarrar y me empezaba a preocupar y me empezaba a llegar la ansiedad, y otra vez empezaba a querer solucionar yo los problemas y las situaciones que yo estaba viviendo en ese momento, y me cansaba y me estresaba porque yo no tenía las fuerzas, yo no tenía la solución. Yo iba y le decía a Dios: aquí le dejo mi problema, pero lo volvía a tomar y lo volvía a agarrar y volvía a preocuparme y volvía a pensar qué hacer para solucionarlo, pero yo no tenía la respuesta ni la solución. Hay un versículo en Éxodo 14:14 donde dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo que quiere decir que si nosotros aprendemos a confiar completamente en el Señor, le vamos a poner nuestros problemas y nuestras ansiedades y nuestras dificultades en sus manos, y vamos a entender que tenemos que estar tranquilos y en paz, porque Él nos dice que Él estará peleando por nosotros. Nosotros solo debemos estar tranquilos y descansar en Él. Es eso, completamente dejarle el problema en sus manos. Yo recuerdo que un día yo pasé al altar y pude dejarle ese problema al Señor en sus manos, completamente, sinceramente, con el corazón. A veces nosotros los humanos tendemos a decir muchas cosas con la boca, pero en nuestro corazón hay otras cosas, y Dios lo que mira es el corazón. Entonces mi tía Anabel me explicaba que le dejamos este problema a Dios y luego vamos y lo queremos agarrar otra vez, y entonces Dios ha de decir: ok, lo estás agarrando nuevamente tú, entonces tú encárgate. Yo saco mis manos porque tú tienes las tuyas ahí, y yo no puedo trabajar así, yo no puedo obrar. Y eso es verdad, yo se los puedo decir con toda sinceridad. Yo lo experimenté el día que verdaderamente desde adentro de mi corazón yo le puse ese problema, esa situación difícil por la que yo estaba pasando, a Dios en sus manos. Desde ese momento yo sentí esa paz aquí adentro de mí. Esa ansiedad se fue. Obviamente el problema seguía ahí, el problema y la dificultad estaba ahí, pero yo me sentía tranquila, yo podía estar a gusto, y por fin pude comprender lo que quiere decir descansar en el Señor. Descansar en el Señor es entregarle completamente tu problema, tu situación, abandonarte en sus brazos y confiar que Él está peleando por ti y que tú solamente tienes que estar tranquilo, como lo dice su palabra. Vamos con el punto número 3.
Punto número 3 que yo te quiero compartir es que las pruebas nos acercan a Dios a través de la oración y nos ayudan a humillarnos ante Él, reconociendo que Él es el único que puede cambiar nuestra situación. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando tenemos una dificultad o un problema o un ser querido enfermo? No acudimos luego a Dios. A veces tristemente, decimos que no tenemos tiempo para orar, que no tenemos tiempo para Dios y hacemos todo rapidito. Pero cuando una dificultad o un problema nos viene, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a hablarle a Dios, vamos y nos arrodillamos a Él. Y qué bueno, eso es una de los beneficios de las pruebas y dificultades que nos acercan a Dios. A mí me asombra, oigan, es impresionante cómo todo esto, lo del COVID-19, la cantidad impresionante de personas que se han arrodillado en las calles suplicando a Dios misericordia y reconociendo que solo Él puede parar una situación tan dura y difícil como esta que nos ha venido alrededor del mundo. Una situación de tal magnitud. Hemos visto presidentes, hemos visto militares, policías, doctores, enfermeras, ciudadanos normales como tú y como yo, arrodillados en la calle pidiendo y suplicando a Dios. La prueba nos atrae a la presencia de Dios, nos hace buscarlo y hablarle. Es una tristeza que muchos solo lo busquemos cuando hay problemas. Sinceramente, a mí como persona, yo creo que a ti como persona tampoco te gustaría que alguien te busque solamente cuando necesita algo de ti. Pero nuestro Dios es tan bueno y tan amoroso que aún así en su palabra dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Así que si tú en un momento de dificultad reconoces que Dios es el único que te puede ayudar y te arrimas a Él, Él te escucha, Él te consuela, Él está ahí para ti. Así que no seamos así, oigan, no hay que arrimarnos a Dios solamente cuando necesitamos algo de Él. Es bueno, claro que sí, pero pues Él siempre está ahí. Estemos viviendo una vida feliz, sin dificultades, sin preocupaciones, hay que arrimarnos a Él, hay que hacer un tiempito para hablar con Él, una oración dedicada totalmente, sinceramente, del corazón a Él. A mí me da mucho gusto cuando una amiga mía a la que quiero mucho me habla, cuando mi hermana me llama, cuando mis hijas me llaman, cuando personas que yo quiero me hablan, me da mucho gusto. Imagínense a Dios nuestro Creador, qué gusto le ha de dar que nosotros de verdad dediquemos un tiempo y lo apartemos únicamente para hablar con Él. Las pruebas y dificultades nos arriman y nos acercan a Él, con una intensidad. En la palabra de Dios, hay una historia de una mujer que ella sufría de flujo. Les voy a decir la cita por si ustedes la quieren leer. Está en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 24 al 34. Habla de una mujer que tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre. En aquel tiempo, padecer de flujo de sangre era algo impuro y esas personas no podían convivir con los demás, los aislaban y los apartaban. Aparte, ella tenía flujo de sangre, quiere decir que se estaba desangrando, que tenía hemorragia, ha de haber estado débil, ha de haber sentido muchos malestares. Entonces la palabra de Dios nos dice que en medio de una gran multitud, ella se arrimó y ella vio que Jesús iba pasando. Ella ya había escuchado que Jesús hacía milagros, que tenía el poder para sanar, para levantar muertos. Ella confiaba en Jesús. Ella escuchó de Jesús y creyó quién Jesús era y lo que Jesús era y lo que Jesucristo era capaz de hacer. Entonces dice la Biblia que entre la multitud ella se acercó y ella dijo: si tan solo pudiera yo tocar el borde de su manto, sé que yo voy a sanar. Entonces ven cómo la prueba que ella tenía por tantos años la hizo acercarse donde estaba Jesús, la hizo buscar de Jesús, porque eso es lo que las pruebas hacen en nuestra vida, nos hacen reconocer que nosotros no tenemos la fuerza, que lo necesitamos a Él. Entonces la palabra de Dios, a mí me gusta mucho este pasaje porque la palabra de Dios nos dice que ella tocó el borde de su manto y que ella fue sanada, que el Señor Jesucristo volteó y sus discípulos andaban con Él
¿Y qué le decía a sus discípulos? Alguien me tocó y poder salió de mí. ¿Quién fue el Jesús preguntó quién me tocó? Le preguntó a sus discípulos quién me tocó. Obviamente Jesús sabía quién lo había tocado. No quiere decir que él no sabía, sino porque preguntó. En esta enseñanza de esta mujer, en este pasaje hay muchas enseñanzas muy bonitas que podemos ver. Por causa de tiempo no las puedo explicar, pero una de ellas es, como yo les había dicho, esta mujer era considerada impura, era considerada inmunda, la aislaba, nadie le quería hablar por el problema que ella tenía. Entonces esta era una manera de que todos vieran, al decir el quién me tocó, y esta mujer dijera yo te toqué, yo fui la que te toqué, y ese poder salió de ti, me sanó y me restauró y me libertó. ¿Por qué? Porque quería Jesús que vieran que él no rechaza a nadie. Él es un Salvador que vino y él recibe al que se quiera arrimar a él con fe. El que se quiera arrimar a él, nosotros sabiendo que somos impuros, que somos inmundos, que estamos llenos de rencores, de imperfecciones, de tanta suciedad en nosotros, pero si nosotros nos acercamos a él con fe, si nosotros de verdad queremos que él nos limpie y nos restaure y nos cambie y nos transforme, él lo va a hacer. Él no nos va a rechazar a cualquier persona que se quiera arrimar a él. Entonces en este pasaje, por eso Jesús preguntó ¿quién me tocó? No es que él no sabía quién lo estaba tocando. Él quería cuando esta mujer dijera yo fui la que te toqué, Señor Jesús. Y cuando Jesús explicó me tocó y salió poder de mí, se dieron cuenta que ella fue sanada, que Jesús no la rechazó, que Jesús no rechaza a nadie, al contrario, que el que se arrimaba a él con fe, Jesús le recibía y lo restauraba. Hay muchas enseñanzas que podemos ver en este pasaje, pero bueno, ahorita nos estamos enfocando en cómo esta mujer se arrimó a Jesús con fe. Solamente quería aclarar este punto de por qué Jesús preguntó, porque hay gente que dice, ¿cómo? Si él es Dios en carne, ¿cómo iba a preguntar que quién lo tocó? ¿Cómo que él no sabía quién lo tocó? Obviamente él sabía, pero una de las razones era esta, demostrar que él no rechaza a nadie, demostrar el milagro que acababa de suceder, porque esta mujer, nos dice la Biblia, que había pagado doctores y había gastado todo su dinero tratando de ser sanada de este problema. Y ella seguía con el problema. Entonces era una manera de hacer notorio el milagro, hacer notorio que Jesús no la rechazaba, hacer notorio que ella se arrimó con fe y Jesús la sanó y la restauró, y así te puede sanar a ti y restaurarte a ti, como lo ha hecho con muchos de nosotros que nos arrimamos reconociendo que lo necesitamos y que sin él no podemos ser transformados y cambiados a un carácter más parecido a él. Preguntaba a sus discípulos quién me tocó. Entonces los discípulos decían así como que hay una multitud de gente, está un apretujadero, todo el mundo te está tocando, ¿cómo nos preguntas quién te tocó? Pero aquí lo impresionante que yo les quiero hacer notar es que entre la multitud todos tocaban a Jesús. Pero solo el toque de esta mujer hizo que saliera poder de él. ¿Por qué? Porque si había una multitud tocándole, solo una mujer fue sanada. Porque esta mujer se acercó con fe. Porque esta mujer verdaderamente desde su corazón lo estaba buscando y sabía que él era el único que podía darle la respuesta y la solución que ella necesitaba. Ella sabía que su respuesta estaba en Jesús. Entonces a veces nosotros cometemos el error, oigan, de buscar a Jesús y vamos a la iglesia entre la multitud porque todos van, leemos la Biblia porque todos la leen, porque la tengo que leer, porque es una obligación, sentimos que es una obligación y no es así. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, debemos hacerlo así como esta mujer, llenos de fe. Que nuestro único objetivo, que nuestra única intención en nuestro corazón sea acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está totalmente en Él, como la confianza de esta mujer estaba en Jesús. Que sabemos que Él es nuestra única esperanza, que sabemos que Él es lo único que necesitamos. Entonces, este pasaje está muy bonito, así que espero que puedas tomarte el tiempo de leerlo. Es muy hermoso y espero que bendiga tu vida y te dé esperanza. Hay que acercarnos a Jesús con fe. La prueba nos hace acercarnos a Jesús con ese deseo desde el corazón, como hizo a esta mujer acercarse a Él. Después de estos 3
puntos es importante aclarar que las pruebas que a veces pasamos no siempre son pruebas, a veces son consecuencias de alguna mala decisión que nosotros hemos tomado, de algo incorrecto que hicimos, así que no siempre es una prueba, pero igual no deja de ser difícil atravesar por ella. Igualmente Dios es nuestro ayudador en cualquier situación. Si nos acercamos a Él con fe, Él está ahí para nosotros. Es muy fácil decirle a Dios, creo en ti, confío en ti cuando todo está bien, pero en medio de la prueba es el tiempo correcto de comprobar que todo lo que le decimos a Él referente a nuestra fe y nuestra confianza en Él es verdad. Ese es el momento de poner en práctica lo que hemos aprendido sobre confiar en Dios y en una manera en que Dios moldea nuestro carácter y nos da lecciones de humildad, nos fortalece y lo más importante, podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Es importante en este periodo de oración pedirle a Dios guianza, decirle a Dios que nos ayude a aprender lo que está en su voluntad que aprendamos a través de esta situación difícil. Pedirle fe y paciencia, sobre todo dejarle a Dios esa situación en sus manos, oigan, y aprender a descansar en Él, aprender a confiar en Él y saber que Él está peleando por nosotros. Hay muchas cosas de las cuales nos beneficiamos en medio de la prueba, aunque parezca difícil de creerlo. Pero lo más bonito es que aprendemos a depender de Dios. Espero que si estás pasando alguna dificultad, esto te sea de bendición, esto te llene de fe, de fuerza, de fortaleza, de paz. El Señor Jesucristo dijo que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, como el mundo no la da, porque la paz del mundo te da tranquilidad y te hace sentir a gusto mientras que estás bien, mientras que todo va bien, mientras que estás a gusto, mientras que tú puedes ver la solución de tu problema ahí. Pero la paz del Señor Jesucristo es diferente, porque aún en la prueba puedes sentir esa paz y puedes tener la certeza y la seguridad de que Él está contigo. Así que en medio de las pruebas y dificultades podemos aprender muchas cosas. Dios moldea nuestro carácter, pero lo más importante es que Dios está con nosotros siempre y Él siempre nos da la solución. Muchas veces no nos va a responder como nosotros queremos. Muchas veces a lo mejor la prueba debe de estar ahí, solo Él sabe por qué. Nosotros solamente debemos confiar en Él y aprender a pedir y recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no importa las circunstancias de la vida que estemos viviendo, que nosotros sintamos esa paz que Jesús solamente nos puede dar. Espero que sea de bendición este corto video para tu vida, que si estás pasando una dificultad o una mala situación, esto te bendiga y te fortalezca. No olvides que Cristo te ama.